Paz y bien, amigos, hermanos y familia del Señor. Les saludo hoy en este día que el Señor nos ha permitido vivir, pensar y actuar. Soy Rubén Núñez. Bienvenidos a un segmento más de Formando Nuestro Espíritu. Compartimos hoy el tema de la justicia. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como hemos estado analizando anteriormente, hemos enseñado sobre el carácter de Cristo. Este es el propósito de esta serie de enseñanzas, que cada uno de nosotros podamos tener una ayuda para motivarnos a formar el carácter de Cristo. Y la justicia es una de las 4 virtudes cardinales que nos enseñan a imitar a Cristo en su semejanza, en su imagen. El catecismo de la Iglesia Católica es muy rico también en esta área de las virtudes. Se auxilia lógicamente por la palabra de Dios. Y para enfocarnos exactamente en lo que estamos hablando y estar en el mismo plano, vamos a hablar de lo que son las virtudes humanas en general. Es el numeral 1804, nos dice: las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad, que regula nuestros actos, ordena nuestras pasiones y guía nuestra conducta según la razón y la fe. Volviendo a esta cita del catecismo, quiero enfatizar en que estas virtudes cardinales son edificadas en nosotros, son establecidas, formadas, adoptadas, hechas nuestras a través del entendimiento y de la voluntad. Es decir, es un actuar humano. Claro, van conducidas por la razón y la fe. Y el propósito es que facilitan el dominio y el gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Las virtudes morales se adquieren mediante las fuerzas humanas. En esto debemos estar muy claros. Mediante las fuerzas humanas, mediante el entendimiento, mediante la voluntad. Las virtudes morales no vienen, ya lo mencionábamos antes, como por arte de magia, ni tampoco es decir: Espíritu Santo, lléname de todas estas virtudes. Necesita el Espíritu Santo el consentimiento de nuestro espíritu, de nuestra voluntad, de nuestro entendimiento, para que día a día vayamos ejercitándonos en adquirir estas virtudes, estas capacidades que nos hacen tomar decisiones correctas, decisiones que edifican nuestro espíritu y el reino de Dios. El numeral 1805 nos reafirma: 4 virtudes desempeñan un papel fundamental, por eso se llaman cardinales. Todas las demás virtudes se agrupan en torno a ellas. Las 4 virtudes cardinales son prudencia, justicia, fortaleza y la templanza. Hemos tratado ya el tema de la prudencia
Hoy estamos con la justicia y el numeral del catecismo en el 1807 nos dice que la justicia es dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Si concretizamos esta frase, nos va a ayudar a poder discernir exactamente el campo de la justicia. Dar a Dios lo que es de Dios y dar al prójimo lo que es del prójimo. Esta virtud de la justicia toma su lugar en el corazón de Dios, porque Dios es justo. Cuando decimos toma su lugar en el corazón de Dios, es que ser justos es precisamente imitar a Dios, porque Dios es justo y Él quiere que nosotros recobremos la semejanza de Él. La virtud de la justicia gobierna las relaciones entre Dios y el cuerpo de Cristo, es decir, la Iglesia. El hombre justo evoca constantemente las Sagradas Escrituras. Y cuando entramos en esta reflexión de que el hombre justo evoca constantemente las Escrituras, nos da lugar para que nos apoyemos en la palabra de Dios, que es la que nos va a ir dirigiendo y redirigiendo en cada día que nosotros queremos actuar con justicia. No para juzgar a otros, sino para que nosotros podamos actuar correctamente. Y es un acto de justicia usar las Sagradas Escrituras. Es justicia ante Dios. Porque si Dios nos pide que seamos santos, no nos deja a la deriva, sino que nos da las herramientas necesarias, nos da los medios, nos da las santas escrituras, que es a través de ellas como nosotros podemos ir aprendiendo a conocer cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que es justo, qué agrada a Dios. Y por lo tanto, debo usar la Biblia, porque la Biblia nos enseña la justicia y podremos crecer en ella aceptando las verdades cristianas como la misma presencia de Dios y tenerlas en cuenta al realizar nuestros actos. Si obramos en el nombre de Dios, glorificamos a Él así como edificamos su reino y santificamos nuestra alma a través de la justicia. Vamos a tener una cita bíblica, Proverbios 21:21, que nos enseña: el que procura la justicia y la bondad encontrará vida, bienestar y consideración. Por lo tanto, todos quisiéramos tener bienestar, todos quisiéramos tener vida y todos quisiéramos ser bien considerados. Por lo tanto, debemos agarrarnos de la justicia y la manera de hacerlo es hacer nuestra la justicia siendo justos. Por lo tanto, nos dice Mateos 6:33, busquen primero el reino y su justicia, y se les dará también todas esas cosas. Es decir, busquen primero el reino de Dios y lo demás añadido será. Con el uso
de la justicia. Si nuestra preocupación es ser justos para agradar a Dios, Dios va a darnos lo demás. Consecuencias de la injusticia. Muchas de las situaciones de injusticia que podemos realizar, una de las más comunes es el afán al dinero. Y allí nos vamos a auxiliar de la palabra de Dios en 1 de Timoteo 6:9, que nos dice: los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampas, un montón de ambiciones locas y dañinas los hunden en la ruina hasta perderlos. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos, arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Pero tú, hombre de Dios, huye de todo eso. Procura ser religioso y justo. Vive con fe y amor, constancia y bondad. Pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe en presencia de numerosos testigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra de Dios nos hace recapacitar en la riqueza. ¿Por qué? Porque el afán al dinero nos hace muy sensibles a ser injustos. Muchas veces no queremos pagar lo que debemos pagar, ni a quien debemos pagárselo. Sin embargo, hay muchas otras ocasiones de injusticia que muchas veces vivimos y que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque las situaciones de pecado ciegan nuestro entendimiento y no nos dejan ver lo injusto. Le hemos llamado y se les llama fortalezas espirituales, maneras de pensar equivocadas. Alguien puede decir: yo estoy pagando lo justo, pero vemos que lo que debía de pagar dista mucho de lo que está pagando, o no lo paga a tiempo, lo deja para después. Está siendo injusto y posiblemente está haciendo sufrir a otras personas. Les está molestando porque otras personas están esperando ese pago. En esto es una gama muy grande, desde el trabajador que tienes a tu cargo o también el servicio que tú vas a hacer. Es muy común que a veces aprovechamos de los demás para pedirles favores y no nos damos cuenta que la otra persona está hasta con dificultades para ponerle gasolina a su carro y nosotros le insistimos en que nos dé un raite, como le llamamos acá, un aventón, o nos lleve aquí o nos lleve allá, y no pensamos en que esa persona no solamente está ofreciendo su tiempo, sino que también está gastando de su bolsillo para mantener su vehículo. Por justicia deberíamos compartir también con él para que él pueda seguir haciendo esa buena obra. Y con eso podemos ver muchas circunstancias similares. Pero algo muy común también es
que nosotros somos injustos porque no tomamos tiempo para atender a nuestros hijos. Muchas personas gastan mucho tiempo con los amigos, en los banquetes, en los viajes, en su trabajo inclusive, pero sus hijos los dejan abandonados o en manos de personas a veces irresponsables, o inclusive se les deja a personas que los cuiden y no se les paga lo correcto. Esto es tan común en nuestro diario vivir que es un asunto que en este proceso de tratar la justicia deberíamos considerarlo. Pero hay algo más todavía que es muy importante que mencionemos. ¿Cuánto ayudamos en las tareas del hogar? He conocido muchos casos de personas que bien llegan del trabajo, él y la mujer, muy común acá por California, trabajan los dos, llegan a casa igual de cansados y la señora llega a trabajar, a hacer comida, limpiar la casa, lavar la ropa y muchas veces el varón solamente va, se recuesta y hasta pide que le traigan la cerveza. Y si no se la trae, pobre mujer, así le va a andar yendo. Si has escuchado de algún caso por ahí, vas a poder entender esta situación. Pero si tú que me escuchas estás en una situación similar, es tiempo de recapacitar porque estás haciendo una obra de injusticia con tu esposa, con tus hijos, además del mal testimonio que les estás dando y les afectará en su formación para toda su vida. Una cosa más. Muchas veces nosotros creemos que porque no sabemos no podemos ayudar. Nosotros debemos preocuparnos por aprender de nuestra religión, aprender de Dios, conocer a Dios, aprender a rezar, aprender a hablar con Dios para enseñarle a nuestros hijos. Porque la educación de la fe corresponde a los padres. Y si los padres no les imparten esa educación a los niños desde pequeños, lo más seguro que nunca recibirán el don de la fe. Y entonces la injusticia se ha cometido porque no les hablamos de Dios, porque no les enseñamos el camino correcto, el camino de la salvación. Y esos hijos pueden perderse por nuestra culpa. No hay razón de que digamos no sabemos. Actualmente hay medios de comunicación, está la iglesia y hay muchas maneras de aprender para ayudar a nuestros hijos. No sigamos la misma cadena de ignorancia en cuanto a nuestra fe. Y si tú ya estás entrado en los asuntos de la fe, hay otra cosa más que puedes hacer, que es orar por los demás, pedir a Dios por los necesitados, rogar no solamente por los tuyos, orar a Dios por los demás y por las naciones, por los gobernantes, por las situaciones difíciles, por las tragedias. Es una tarea como hijos de Dios que nosotros podemos ayudar para que otras personas puedan recibir la gracia de Dios,
la fuerza y el amor de Dios a través de nuestras oraciones. Y en esto ya estoy hablando de alguien que tiene un ministerio. Hay personas que inclusive se comprometen ya para servir en la iglesia. Un asunto de justicia es cumplir con los compromisos que tú te echas en la iglesia. El compromiso de ayudar en una tarea de la iglesia no lo puedes dejar y simplemente decir, bueno, hoy no voy, al cabo no me pagan. Cumplir nuestros compromisos con nuestra iglesia es un asunto de justicia, como también cumplir nuestros compromisos con las demás personas. Si nosotros no deseamos cumplir a tiempo, debemos no aceptar ese compromiso, porque el no cumplir es un motivo de injusticia. Otro motivo, muchas veces nos negamos a crecer espiritualmente, a formarnos, y es un motivo de injusticia el no hacerlo, porque Dios nos da todo para que nosotros crezcamos en la fe, en el conocimiento de Dios, en los carismas, en los dones, en los frutos del Espíritu Santo, y de esa manera podamos ser personas capacitadas para ayudar a otros. El no orar constantemente también nos hace caer en injusticia. ¿Por qué? Porque no permitimos que la gracia de Dios fluya a través de nosotros. Y Dios quiere que nosotros vayamos en su nombre a llevar el mensaje de salvación. Finalmente, hay una manifestación diabólica. A veces no hacemos las cosas porque hay una obra del maligno que está interfiriendo nuestra participación, nuestro buen actuar, nuestro justo actuar. Una de ellas puede ser lo que mencionaba antes, abandonar nuestras responsabilidades porque no hicimos la oración apropiada, y entonces vino el enemigo y obstruyó nuestra tarea y no permitió de esa manera que nosotros hiciéramos la obra de Dios. Una obra diabólica también es generar chismes y divisiones en nuestras comunidades. Es injusto que nosotros, que debemos ser instrumentos de unidad y de edificación del reino de Dios, seamos instrumentos de división y de desorden. Perdón. Con esto quiero dar por terminado este tema que más se fue inclinando por el área espiritual, aunque la justicia se aplica en este caso como virtud cardinal para todos los asuntos de la vida. En nuestra vida regular, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en la sociedad, el Señor quiere que seamos justos y Él quiere que nosotros vivamos en gozo, en esperanza, en alegría. Y la mejor manera es que podamos ser justos como Dios es justo. Gracias, hermanos, y les invitamos para que nos acompañen en los segmentos
virtuales que hacemos los martes a las 7 de la noche, hora de California, 9 de la noche, hora del Perú, 8 de la noche, hora de México. Lo hacemos por Facebook a través de Saber Criarlos y también por Zoom. Si tú estás interesado, déjanos un mensaje y podemos enviarte también el link para que participes a través de Zoom. Les agradecemos su compañía y les invitamos a trabajar en la formación del carácter de Cristo, donde tu espíritu se fortalecerá cada vez más. Y ya saben, hermanos, la familia del Señor se está haciendo numerosa. La sostiene con amor y con mano poderosa.